cuando los vecinos irrumpieron en la granja aislada de Hinterkaifeck, preocupados porque nadie de la familia Gruber se había presentado en la iglesia ni en la escuela, supieron que algo atroz había ocurrido. Pero el horror no estaba en el simple descubrimiento de 6 almas destrozadas. El verdadero pánico residía en una certeza silenciosa. El asesino no se había marchado. Al entrar en la cocina, la olla humeaba. Había comida a medio consumir sobre la mesa de madera. El ganado había sido alimentado. Las chimeneas habían sido encendidas durante al menos 3 días, mientras los cuerpos de Andreas Gruber, su esposa Cecilia, su hija Victoria y la pequeña Cecilia yacían apilados y mutilados en el granero. Alguien había vivido entre los muertos. Ese fantasma de carne y hueso, ese intruso silencioso, había compartido el pan y el techo con el horror, antes de esfumarse en el mismo bosque de donde había llegado, dejando tras de sí el caso criminal más enigmático de la historia alemana. El silencio era lo primero que perforaba el aire de Baviera. No un silencio de paz campestre, sino uno que devoraba el sonido, espeso y antinatural. Por eso, cuando los vecinos irrumpieron en la granja aislada de Hinterkaifeck, preocupados porque nadie de la familia Gruber se había presentado en la iglesia ni en la escuela, supieron que algo atroz había ocurrido. Pero el horror no estaba en el simple descubrimiento de 6 almas destrozadas. El verdadero pánico residía en una certeza silenciosa. El asesino no se había marchado. Hinterkaifeck era sinónimo de aislamiento. Situada entre el linde de un bosque denso y los campos abiertos, la granja vivía en su propio universo. Los últimos días de marzo de 1922 habían estado marcados por una inquietud que iba más allá del clima frío de la primavera. Andreas Gruber, el patriarca, un hombre tosco y desconfiado, había sido el primero en sentirlo. Una mañana, pocos días antes de la masacre, Andreas encontró un periódico de Múnich en el porche, un periódico que nadie en la familia había comprado ni pedido. Era la primera señal. Luego, un día después, descubrió que las llaves de la casa habían desaparecido. Se lo dijo a los vecinos, pero su tono era de fastidio más que de miedo. El granjero comenzó a llevar su hacha consigo en todo momento, pero no se atrevió a llamar a la policía. La noche del 30 de marzo, la hija de Andreas, Victoria, una viuda que vivía con sus 2 hijos, la pequeña Cecilia de 7 años y el niño Joseph de 2, le dijo a su madre que había escuchado ruidos extraños en el ático, pasos arrastrándose. Andreas subió con su escopeta, revisó el heno y las vigas y no encontró nada. Pero los pasos no se detuvieron. Durante las horas siguientes, se convenció de que alguien se había estado escondiendo en la casa, justo sobre sus cabezas, espiando y esperando. El 31 de marzo llegó María Baumgartner, la nueva sirvienta. Su antecesora había huido 6 meses antes, aterrorizada, asegurando que la granja estaba encantada. María no duró ni un día. Con la caída de la noche y el bosque devorando la última luz, el intruso finalmente decidió actuar. El escenario estaba preparado. La paranoia sembrada, la familia aislada y el arma del crimen. Una herramienta de la granja, lista en algún rincón oscuro. Nunca se sabrá con certeza el orden exacto de la masacre, pero la reconstrucción forense sugiere una táctica de engaño tan fría como metódica. Se cree que el asesino atrajo a las víctimas al granero de una en una, aprovechando la espesa lluvia o la oscuridad que ocultaba el sonido. Quizás llamó a Andreas Gruber con un pretexto o ruido.
Andreas, con su hacha a mano, entró en el granero. Allí, en la oscuridad, un golpe brutal y certero con la piqueta o azadón lo derribó su esposa Cecilia. Probablemente inquieta por su tardanza, fue la siguiente en caer. Luego, Victoria. Finalmente, la pequeña Cecilia, de 7 años, fue la cuarta en ser atraída al matadero silencioso, su pequeño cuerpo arrojado sobre los de su familia. Los 4 cuerpos quedaron apilados y cubiertos de heno. La barbarie se había consumado en el granero. Con el silencio asegurado en el exterior, el asesino entró en la casa. María Baumgartner, la sirvienta, fue asesinada en su habitación. Y por último, el pequeño Joseph, de 2 años, fue el último en morir en su cuna, a pesar de su temprana edad. Lo más escalofriante vino después. Los investigadores descubrieron que el asesino no huyó de inmediato. Se instaló. Durante el sábado, el domingo y parte del lunes, la figura desconocida vivió entre las víctimas, posiblemente alimentándose de las provisiones de la familia, cuidando el ganado y, de alguna manera, manteniendo la ilusión de vida en la granja. El humo salía de la chimenea. La leche fresca era consumida. Una vecina afirmó haber visto el humo y pensó que la familia estaba bien. Era el engaño final del espectro que había conquistado Hinterkaifeck. No fue hasta el martes 4 de abril que los vecinos, entre ellos el capataz Lorenz Schlittenbauer, quien curiosamente fue el primer sospechoso, entraron en la granja tras la preocupación creciente. El descubrimiento fue un shock silente. 6 cadáveres, la granja ocupada, el azadón ensangrentado encontrado cerca. Su relación con la familia era complicada y lo convirtió en un sospechoso principal de inmediato. Se rumoreaba fuertemente que era el padre del niño más pequeño, Joseph, lo que le daba un motivo pasional o de disputa familiar. Se notó que había removido objetos de los cuerpos en el granero antes de que llegara la policía, supuestamente buscando a su hijo. Al ser un vecino y tener una relación con Victoria, conocía la distribución de la granja, lo que le habría permitido moverse con destreza en la oscuridad. Pero nunca se encontró ninguna evidencia física que lo vinculara directamente con la escena del crimen. Aunque la policía lo interrogó exhaustivamente, su coartada para la noche del crimen fue difícil de refutar. El ataque fue excepcionalmente brutal y metódico para un crimen pasional. Se necesitó una fuerza y una frialdad extremas para atraer a las víctimas una por una. El segundo sospechoso fue Carl Gabriel, el marido de Victoria. Fue la sombra que se negó a morir. Oficialmente, la guerra lo había devorado en 1914, pero su cuerpo jamás fue hallado, dejando una ambigüedad tan oscura como la propia granja de Hinterkaifeck. La teoría más escalofriante sostiene que este soldado, dado por muerto, regresó en secreto para encontrar que su esposa había tenido un hijo ilegítimo, fruto del incesto con su propio padre. Andreas, su entrenamiento militar y su presunta capacidad para vivir al margen encajan a la perfección con la figura que se escondió en el ático y se movió con cautela antes y después de la masacre. Para muchos, Carl no es solo un sospechoso, es el arquetipo del vengador silencioso, un espectro de la guerra que regresó del frente para impartir su propia y brutal justicia en el seno de una familia que lo había borrado de su historia. El detalle más impactante y relevante de la vida de Andreas Gruber, descubierto durante la investigación, fue el escándalo que rodeaba su relación con su hija. La policía descubrió que Andreas mantenía una relación incestuosa con su hija, Victoria Gabriel. Existe un fuerte rumor, respaldado por la investigación de la época, de que el niño más pequeño de la granja, Joseph Gabriel, 2 años, era el hijo de Andreas y Victoria. Esta relación prohibida y sus consecuencias, el niño Joseph,
constituyeron un motivo central en la investigación, ofreciendo un móvil de celos, venganza o ajuste de cuentas. El pequeño Joseph Gabriel, de apenas 2 años, es el punto más vulnerable y al mismo tiempo el más cargado de simbolismo de la masacre. Su existencia era la encarnación de los secretos y las pasiones que se pudrían bajo el techo de Hinterkaifeck, y su muerte fue el punto final más doloroso del horror. La vida de Joseph, antes de ser brutalmente truncada, ya era un enigma local que alimentaba el resentimiento. La teoría más oscura apunta a su abuelo, Andreas Gruber, como su padre incestuoso. Si esto era cierto, Joseph era la prueba física del pecado familiar. Su presencia pudo haber sido el catalizador final para un asesino impulsado por la venganza o por la moralidad. Por otro lado, Lorenz Schlittenbauer, el vecino y supuesto amante de Victoria, siempre se rumoreó que era el verdadero padre de Joseph. Este rumor dio a Schlittenbauer un motivo dual. Si era el padre y su amor por Victoria era rechazado, o si creía que el niño era de Andreas, la furia y los celos podrían haberlo impulsado al crimen. El destino de Joseph no dependía solo de su madre, Victoria, sino de quién reclamara su sangre. Esta ambigüedad convirtió al niño en el centro de un conflicto que trascendía la granja. La reconstrucción de la escena del crimen, aunque imprecisa, apunta a que Joseph fue la última víctima. Joseph es la víctima que mejor ilustra la frialdad psicópata del asesino, la conciencia de la vulnerabilidad de un bebé y la decisión de terminar con su vida en la intimidad de su cuna. Después de haber vivido durante horas en la casa con los cuerpos de su familia, son un testimonio silencioso del horror que consumió Hinterkaifeck. La investigación fue un desastre inicial. La escena del crimen fue contaminada inmediatamente por docenas de curiosos y el cadáver de la pequeña Cecilia fue cubierto por nieve antes de la autopsia. La policía interrogó a más de 100 sospechosos, ladrones, vagabundos, un examante de Victoria e incluso al propio Andreas Gruber, pues la policía descubrió una relación incestuosa con su hija. Todos fueron descartados. Pistas perdidas bajo las botas. El aislamiento de la granja significó que el asesinato fue un evento de gran magnitud para la pequeña comunidad. Tan pronto como se descubrieron los cuerpos, decenas de curiosos, vecinos y aldeanos se precipitaron a la granja. Caminaron por toda la propiedad, el granero y la casa, mezclando sus propias huellas con las que el asesino podría haber dejado, incluyendo las famosas huellas que solo entraban. Cualquier rastro de ADN, fibra o cabello que pudiera haber quedado en el barro o la nieve fue destruido por la multitud. Manipulación del granero. Los cuerpos de los 4 adultos y la niña Cecilia fueron encontrados apilados y cubiertos de heno en el granero. Se sabe que algunos de los primeros en llegar, incluido el sospechoso Lorenz Schlittenbauer, movieron parte del heno y los cuerpos buscando a las víctimas, alterando la posición final y destruyendo la capa original de evidencia forense. El manejo deficiente de las evidencias físicas y la falta de formación forense del equipo policial inicial, liderado por el inspector Rein Gruber, agravó la situación. El azotón ensangrentado, el arma del crimen, la piqueta o asadón, fue encontrada en la granja. En lugar de ser manejada y analizada con guantes y bolsas de evidencia, fue manipulada por varios oficiales e incluso mostrada a los testigos. Esto destruyó cualquier huella dactilar o rastro de sudor que pudiera haber pertenecido al asesino. Contaminación cruzada. Los oficiales de la policía original, sin darse cuenta, movieron objetos, tomaron muestras sin control y muy probablemente contaminaron la casa con suciedad del granero y viceversa. No se acordonó la escena hasta que ya era demasiado tarde. La autopsia crucial, realizada por el doctor John A. Dinkel,
fue comprometida por factores ambientales y de tiempo. El factor nieve. El cuerpo de la pequeña Cecilia Gabriel fue encontrado en el granero. Antes de que pudiera ser examinado correctamente, fue cubierto por nieve fresca. Esto alteró la temperatura del cuerpo y la escena, dificultando enormemente la determinación precisa del momento de la muerte, una hora crucial en cualquier investigación, y borrando cualquier posible evidencia de rastreo que pudiera haber quedado en su ropa. La decapitación del patólogo. En un acto de frustración y desesperación por el estado de los cuerpos y la contaminación, el Dr. Dinkel incluso tomó la decisión controvertida de cortar las cabezas de las víctimas antes de enterrar el resto de los cuerpos, para facilitar el examen posterior. Aunque esto es macabro, fue un intento de preservar el único lugar donde el arma había dejado evidencia clara, pero solo sirvió para añadir más controversia y desorden a la investigación. Las cabezas fueron enviadas a la Oficina Central de Policía de Múnich con la esperanza de que los científicos y forenses pudieran extraer un perfil o una conclusión sobre el asesino o el tipo de arma utilizada. A pesar del esfuerzo, la tecnología y el conocimiento forense de la década de 1920 no lograron extraer ninguna pista decisiva. El daño de los golpes era consistente con el uso del azadón encontrado, pero no se pudo vincular la forma del golpe con la complexión o la identidad del agresor. Las cabezas no revelaron más que lo que ya era evidente: una fuerza brutal y metódica. El misterio del quién permaneció intacto. Esta serie de fallos significó que, cuando llegaron los investigadores más experimentados de Múnich, ya no había una escena del crimen que pudieran estudiar. Solo tenían un lugar contaminado por docenas de personas y objetos manipulados. Las pruebas vitales que podrían haber distinguido entre un extraño, un vecino o un familiar fueron destruidas en las primeras 48 horas, dejando el misterio de Hinterkaifeck sin ancla forense. El destino final de estas 6 cabezas es un epílogo tan desconcertante como el propio crimen. Los registros sugieren que, una vez que se completaron los estudios, las cabezas no fueron devueltas para ser enterradas junto a los cuerpos. Se cree que las cabezas se perdieron o fueron desechadas en Múnich durante el caos administrativo de las décadas de 1930 o 1940, posiblemente durante la Segunda Guerra Mundial. Este hecho es el final más macabro del misterio, el último fragmento de evidencia física de la masacre. La única parte que se separó para ser estudiada desapareció sin dejar rastro, cerrando simbólicamente cualquier esperanza futura de obtener un perfil definitivo del asesino. El misterio de Hinterkaifeck se congeló. En 1923, la granja fue completamente demolida. El asesino, o los asesinos, se llevaron consigo no solo la vida de 6 personas, sino el secreto de su motivo y de su identidad. El caso fue reabierto en 2007 por estudiantes de la Academia de Policía de Múnich, quienes aplicaron tecnología moderna a las pocas pistas originales. Si bien llegaron a un principal sospechoso, las reglas de la época les prohibieron revelar el nombre, lo que significa que la identidad del morador fantasma que se quedó en el silencio de Hinterkaifeck sigue siendo el mayor enigma criminal de la historia. Solo queda la tierra desnuda donde una vez estuvo la granja, y la eterna pregunta: ¿fue venganza, codicia, locura o algo mucho más oscuro y metódico lo que hizo que un espectro viviente habitara una casa de muertos durante 3 días? A pesar de las autopsias, los cientos de interrogatorios y un siglo de especulaciones, la masacre de Hinterkaifeck se niega a soltar su secreto. El crimen perdura como el más estrambótico, no solo por la brutalidad del asadón o por el sórdido incesto familiar, sino por la figura anónima que eligió habitar la muerte.
¿Quién era el fantasma de carne y hueso que alimentó a las vacas, encendió el fuego y durmió entre los cadáveres de quienes acababa de aniquilar? Este acto de profanación doméstica, el asesino fusionándose con la vida que destruyó, eleva el caso de un simple homicidio a una pesadilla psicológica. Hinterkaifeck no es solo un crimen sin resolver, es una herida abierta en la historia criminal, una prueba de que, a veces, el terror más profundo no se encuentra en el motivo, sino en el silencio y la insondable indiferencia de quien cometió el mal.